Presentamos Charlas Saludables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un programa de Charlas Saludables. Un programa que de repente se va a salir un poquito del molde, porque vamos a hablar de un tema que probablemente no sea tan hablado en estos espacios de salud de atención de pacientes con enfermedades crónicas. Y me parece un tema muy importante. Le decía a mi invitada hace un momento que me siento muy emocionada de tratar este tema. Sé que es un tema que puede abrir muchos ojos, ¿verdad?, en cuestión de esta materia que es salud mental, específicamente salud mental para pacientes con enfermedades crónicas. Para eso quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Ana María Chavarría. Ella es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Rafael Andívar, con estudios en investigación y en psicoterapia. Además, con más de 30 años de experiencia en atención de pacientes, docencia universitaria y consultorías en el área de evaluación para organismos internacionales. Actualmente sigue dedicándose a la docencia universitaria y también es psicoterapéutica en lo privado y también para pacientes de hemodiálisis en UNAER. ¿Cómo está, licenciada Chavarría? Qué bueno tenerla con nosotros. Gracias, Nicté. Pues yo aquí encantada. Muchas gracias por la oportunidad. El tema de la salud mental es un tema súper importante, especialmente cuando hay dolencias y condiciones crónicas, por lo que creo que va a ser bien beneficioso para las personas que lo escuchen y para todos los que estamos acá. Por supuesto. Y es que me emociona mucho tratar este tema porque creo que la atención de pacientes crónicos debe ser integral, debe ser algo holístico, ¿verdad?, englobar a todos los profesionales de la salud. Pero hemos hablado mucho acerca de, por ejemplo, nefrología, nutrición, y no queremos dejar pasar en alto el tema de la psicología, que también juega un papel muy importante en la mejoría y en la atención de estos pacientes crónicos. Hoy no nos vamos a enfocar solo en enfermos renales, sino también en cualquier otra persona que tenga alguna enfermedad crónica. Y me parece muy importante porque aunque una persona no padezca alguna enfermedad crónica, se estima, según datos de la Organización Mundial de la Salud, licenciada, que por lo menos 280 millones de personas sufren de depresión en algún momento de su vida, dígase niñez o adultez, y otro 301 millones de personas sufren de ansiedad en algún momento de su vida, según la Organización Mundial de la Salud. No digamos de todas las muertes que se lleva todos estos padecimientos mentales, ¿verdad?, que también es una cifra alarmante. Licenciada, hablemos un poquito de la importancia de la salud mental a nivel general. Luego nos vamos adentrando en pacientes crónicos. Ok, bueno, yo creo que primero que nada hay que definir qué es salud mental, ¿verdad? Claro. Y la salud mental, nosotros los psicólogos la entendemos como una sensación de bienestar, ¿verdad?, que es generalizado. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, podemos hablar de la salud mental como una condición que conlleva una actitud, ¿verdad? Digamos que independientemente de que la condición sea adversa o no, la sensación puede ser de un bienestar generalizado, y a eso le vamos nosotros a definir como salud mental. Fíjese, Nicté, que les quiero contar algo. Tradicionalmente en la psicología, la salud mental se ha estudiado desde la perspectiva negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha estudiado desde la falta de salud mental. Y hay un señor que se llama Martin Seligman, que él dijo, bueno, si hemos visto todo lo que es déficit de, vamos a investigar qué pasa con las personas que están del lado positivo. Y empezó a hacer estudios bien interesantes con personas que son optimistas y que tienen el optimismo como rasgo. Y los resultados son impresionantes. Por ejemplo, hablando de enfermedades crónicas, hay evidencia científica que hay una mayor supervivencia en pacientes de cáncer cuando son optimistas, cuando son positivos. Sí. También se correlaciona con una mayor longevidad, o sea que las personas optimistas viven más que las pesimistas, y entonces
esto creo que es un factor que va a determinar mucho, en muy buena medida, la calidad de salud mental que cualquier persona pueda tener. Por supuesto, y se me viene, ahora que usted hablaba de lo negativo y de lo positivo, ¿verdad? Se me viene mucho a la mente este término de que yo he escuchado, licenciada, es un tema de verdad que me emociona, y yo he escuchado mucho de personas que dicen, no, es que yo no necesito ir al psicólogo, yo me siento bien, yo tuve una infancia feliz, no me importa ahorita invertir en un psicoterapeuta. Entonces viene este término que me viene mucho a la mente, que nunca está de más practicar la higiene mental, ¿verdad? Como practicar esta catarsis, esto de realmente platicar con un profesional de la salud mental, así como cuando nos duele la rodilla, vamos con un traumatólogo, por ejemplo, cuando tenemos algo que está estorbando en nuestra actitud, algo así se me viene a la mente, usted habló de la palabra actitud y se me hace algo muy importante, ir con un profesional de la salud mental, ¿verdad? Sí. Yo en realidad creo que hay momentos en la vida, circunstanciales, sí. que la vida nos presenta mayores retos, más estrés, situaciones adversas, y definitivamente recomendable. Imagínese, usted decía, hay situaciones, ¿verdad? Tal vez sí, probablemente pasó una infancia saludable, con papás presentes, etcétera, y todo lo que engloba, ¿verdad? Todo lo que suma a una salud mental. Pero de repente vienen los 20 años y hay que enfrentar una enfermedad crónica como cáncer, como una diabetes, como la enfermedad renal. Entonces, licenciada, adentrándonos en este tema, ¿qué papel juega la salud mental en la vida de los pacientes que padecen enfermedades crónicas y también en sus familiares? Pues es bien importante. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar. Imagínense que si la gente que es optimista y tiene un mayor o una mayor sensación de bienestar psíquico, vive más y sobrelleva mejor todo lo que conlleva esto, las dificultades, definitivamente la salud mental tiene impacto hasta en la salud física. ¿Por qué? Porque se sabe que las personas que tienen mejor salud mental tienen mayor resistencia a las enfermedades, en primer lugar. En segundo lugar, mantienen una presión arterial más normal, sin tantos altibajos. ¿Sí? Y se me viene mucho la palabra somatización, licenciada. Al final, yo creo que también de la abundancia de lo que hay en nuestra mente y en nuestra psique, habla nuestro cuerpo. Hablemos un poquito de eso, licenciada. ¿Qué papel incluso podría jugar algún problema en nuestra salud mental, algo que estorbe en esa salud mental para desencadenar alguna enfermedad crónica? ¿Hay algún estudio acerca de esto? Mire, estudios científicos, como tales, no he leído yo. Sin embargo, sí definitivamente creo yo que recuerde que el cuerpo es, digamos, como hay multifactores que influyen en cómo nosotros vivimos y todo lo que se va desencadenando. Sí. Entonces, si lo vemos en términos de, por ejemplo, de un conglomerado de situaciones o de variables, yo pensaría que sí. Hay una corriente ahorita que está muy en boga, que sí, ¿verdad? Que ellos proponen que toda la enfermedad física es producto de un desajuste o un desequilibrio mental. En realidad, evidencia como tal no hay. Pero es bien sabido, por ejemplo, que el estrés nos sube la presión arterial. Claro. Eso sí está súper comprobado, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente podría haber algún tipo de incidencia. Podría estar relacionado. Claro que sí. Por supuesto. Y bueno, creo que las personas en general, yo mencionaba un poquito de las cifras de ansiedad y depresión, que creo que son de las afecciones más, no sé, tal vez más populares, podría decir, porque hay muchas otras afecciones de la salud mental. Y un psicólogo una vez me dijo, esto que marcó mucho mi vida, ¿verdad? Y mi existencia respecto a la salud mental. Dijo, la depresión es exceso de pasado, el estrés es exceso de presente y la ansiedad es exceso de futuro. Hablemos un poquito de estos tres, licenciada. ¿Cómo podemos detectar que una persona está padeciendo ansiedad, depresión o estrés? Ok, bueno.
Digamos que la ansiedad y el estrés se parecen muchísimo, excepto que en duración el estrés es mucho más corto, mientras que la ansiedad viene a ser crónica, ¿ya? Sí. Y muchas veces las personas que tienden a ser ansiosas eventualmente se deprimen. Sí. Entonces vamos a hablar de ansiedad y depresión en muchos de los casos como una comorbilidad. Esto quiere decir que se da una y se da otra. Y la gente se switchea, por ejemplo, está en modo ansioso y pasa un tiempo crónico, ansioso, y luego, ¡pum!, se deprime. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque la ansiedad, para quien lo ha sentido, la desgasta el sistema nervioso central. Es demasiado fuerte, ¿verdad? Y si lo vemos desde el punto de vista de para qué nos sirve la ansiedad, pues la ansiedad como tal tiene una finalidad adaptativa. Ahí le doy yo a usted el ejemplo, Nicté. Digamos que usted es una cebra y está pastando de lo más tranquila y ve venir a un león y no se le sube la ansiedad. ¿Qué cree que le pasa? Me van a comer. Porque la ansiedad nos hace reaccionar estar alerta de manera mucho más eficiente, ¿ya? Sin embargo, cuando la cebra deja de ver al león, el proceso se inhibe, usted se relaja. El problema es que cuando estas dolencias se vuelven crónicas, sí tenemos un problema. ¿Cómo lo podemos detectar? Bueno, cambios de humor, ¿verdad? Las personas que tienen problemas de ansiedad y de depresión pasan pues de la tristeza al enojo en 5 segundos, ¿verdad? Vamos a hablar de hiperreacciones ante situaciones que son como cotidianas, ¿verdad? Así como bien exagerados. Otro indicador es el cambio en los patrones de sueño. ¿Verdad? O dejan de dormir o duermen un montón. Por lo general, cuando tienen insomnio están en forma ansiosa y cuando duermen un montón están en modo deprimido. Cierto. ¿Verdad? Otro de los indicadores es el desgano. ¿Verdad? Ya no quieren salir, ya no quieren participar en nada colectivo o familiar. También lo vemos también en trastornos con la comida, ¿verdad? Sí, exactamente. Cambios en la dieta, ya sea para nada o para mucho. Los pacientes crónicos, por lo general, los pacientes con insuficiencia renal, ellos tienen que tener una dieta bien específica, y un indicador es cuando botan la dieta. ¿Verdad? Empiezan a comer lo que no deben. Entonces uno tiene que tener cuidado porque pareciera que está o podría ser que esta conducta está siendo provocada por un proceso depresivo. Y finalmente, la falta de concentración. Ay, sí. La gente... Incluso yo podría pensar, licenciada, que también el cuerpo habla, ¿verdad? Usted decía, nos puede dar algo de taquicardia, tal vez, algo que podamos sentir en el cuerpo como algún temblor o algo así. Sí, eso es cuando uno está ansioso. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Cabal, como usted dice. Por lo general con taquicardia. Hay personas que reportan, siento que me ahogo, no puedo respirar. Sentimos a veces un hoyo en el estómago como cuando vamos en una montaña rusa. Un vacío. Sí. Hay personas que sudan, le sudan las manos y un poco de temblor a veces. Hiperventilación. Y la hiperventilación es cuando precisamente la gente siente que no puede respirar. Sí. Sí. Y es que le preguntaba acerca de estos dos padecimientos porque, pues, sumándole a que una persona esté enfrentando de repente por primera vez en su vida, ¿verdad?, enfrentándose a algún diagnóstico de alguna enfermedad crónica, ¿qué otros desafíos psicológicos atraviesan estas personas y sus familias? Mire, como usted bien lo dice, sí, yo visualizo desde el punto de vista psicológico la enfermedad crónica como en 2 momentos, ¿verdad? Y el primero tiene que ver con el shock del diagnóstico y el segundo pues ya es bueno, ya se asimiló, ya se aceptó y es el día a día con la enfermedad. Digamos que cuando a uno le dan el diagnóstico, pues yo he visto
un montón de reacciones, pero en general lo que se tiene que elaborar es un duelo, ¿verdad? Como duelo como de dejar morir la salud y no solo la salud, Nicte. Muchas veces uno tiene que también pues reajustarse a nuevos hábitos. Bueno, nuevos hábitos, hasta digamos el estatus que uno tenía dentro de la dinámica familiar, porque muchas veces esto cambia, de pasar a ser proveedor, por ejemplo, muchas veces pues pasamos a ser dependientes o de ser una mamá que resolvía problemas, no solo de índole emocional, sino que de índole, de toda índole, pues pasar a ser dependiente. Entonces uno tiene que elaborar ese duelo, la pérdida del estatus, ¿verdad? La pérdida del estilo de vida en general, hasta la pérdida de lo que uno come, ¿verdad? ¿verdad? Y hablábamos de un poquito de la dinámica familiar, pero incluso en lo social, ¿verdad? En su área de trabajo, el paciente que es niño en su colegio, en la universidad, todos esos desafíos que puede enfrentar un paciente con enfermedad crónica, ¿verdad? Sí, entonces en este primer momento, ese es el desafío, y el desafío es adaptarse versus no, ¿verdad? Si yo no me adapto, entonces corro el riesgo de entrar en una depresión. ¿Y qué va a pasar? Pues ya vimos la estrecha correlación que existe entre salud mental y salud física, ¿verdad? Sí. Y licenciada, hablábamos de los pacientes ¿verdad? Pero hemos visto muchos casos, por ejemplo, nosotras que trabajamos en una ERC y de seguro algunas otras instituciones que de pacientes, por ejemplo, con cáncer, hay casos en donde los familiares, cuando ese familiar que tal vez era proveedor se vuelve dependiente, los abandonan. ¿Cómo será también analizar esa parte del shock psicológico de la familia, ¿verdad? Y del entorno. Pues imagínese usted. Digamos que desde el punto de vista de la familia también es bien complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, como ya dijimos, hay que hacer un reajuste de roles. Probablemente alguien que no era un proveedor tiene que pasar a ser un proveedor, ¿verdad? Por un lado, por otro lado, la inversión de tiempo y energías que requiere el estar al tanto de un paciente con enfermedad crónica, ¿verdad? Y todos los reajustes en la dinámica familiar que se tienen que ir haciendo. Sí, los cuidadores también pueden caer en depresión, en cuadros depresivos y ansiosos. Claro. Y centrándonos ahora que ya hablábamos de los cuidadores familiares, de repente, de este círculo, ¿verdad?, cercano del paciente, hablemos un poquito entonces específicamente ellos, ¿qué estrategias pueden tomar para sobrellevar y para llevar esta carga de manera efectiva, ¿verdad? De estrategias psicológicas siempre. Ok, bueno, en primer lugar, yo creo que uno tiene que reconocer hasta dónde puede o lo que puede, me explico. Sí. Porque es bien típico que un cuidador, digamos, yo digo, se lo echa tuto, ¿verdad? Sí. Figurativamente. Claro. Pero uno tiene que estar bien claro de hasta dónde puede. Ese es pienso yo que es lo primero que un cuidador debe de hacer. El segundo tip, digamos, es, yo sé que a veces las familias tienden a relegar, ¿verdad? Entonces, como tú te haces cargo, tú tienes que hacerlo todo. No, yo creo que un cuidador debe de pedir ayuda, debe de saber que tiene que pedir ayuda. Y esas decisiones que son trascendentales para la vida del paciente y para la familia, no las debe de tomar él, sino que tiene que ser una decisión consensuada, ¿verdad? Por otro lado, sí tiene que saber que él necesita tiempo para él. Exacto. Y tiene que darse permiso para asumir
sus ratos de esparcimiento. Claro. ¿Verdad? Si no, si se Sin vuelve sentir culpa. Pero es que sí, sin sentir culpa, ¿verdad? Y a eso iba, qué bueno que lo mencionó Nicté, porque otra de las condiciones para ser un cuidador saludable es, sí, se hacen responsables del paciente, pero muchas veces se hacen responsables de la vida emocional del paciente. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque el paciente toma sus propias decisiones de cómo decide sentirse y de cómo decide sobrellevar su enfermedad, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las señales de alerta para cualquier cuidador es, por ejemplo, cuando el paciente se siente mal y yo me siento mal porque no lo puedo hacer sentir bien, ¿verdad? Y finalmente, yo creo que también un cuidador debe de tener un círculo social, un grupo que lo apoye, para que él pueda ver a otros lados y no solo centrarse en el rol de cuidador. Sí, ¿verdad? Saber que tiene también vida fuera de ese hogar en donde hay un paciente crónico. Así es. Y incluso, licenciada, también la importancia de que, así como el paciente crónico también debe asistir a sus citas psicológicas, que el familiar o cuidador también tenga ese espacio para asistir a un psicólogo o psicóloga. Sí, o algún grupo de apoyo. Y miren, idealmente, aquí lo ideal, lo que mejor funciona es relacionarse con gente que también cuida pacientes crónicos. Eso es lo ideal. Grupos de apoyo. Entonces, por ejemplo, así como hay asociaciones de pacientes renales, por ejemplo, centrándonos nosotras en una ERC, saber que también de repente los mismos familiares, y lo hemos visto, ¿verdad? En una ERC, que los mismos familiares están platicando de todos los desafíos que han tenido que enfrentar desde el inicio de la enfermedad hasta ahora que ya están pues adaptándose a lo que significa ser paciente renal, ¿verdad? Sí. Así que espero que también esas personas en las salas de espera de una ERC o en las salas de espera de otros hospitales con pacientes renales crónicos sepan que están pasando por lo mismo, que no son los únicos que están enfrentando esa situación difícil de cuidar, atender, querer, aceptar a un paciente con alguna enfermedad crónica. Con esto nos vamos a una pequeña pausa, licenciada, y regresamos en breve. Claro que sí. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Y bueno, estamos de vuelta con este tema que me tiene pues muy emocionada, la verdad. Estábamos hablando, licenciada Chavarría, un poquito acerca de los cuidadores, ¿verdad? Y los familiares. Usted se enfocaba bastante en los cuidadores que son proveedores y luego pasan a ser de repente dependientes de su familia, pero démosle la vuelta. Hablemos de los que son dependientes y luego tienen que enfrentarse a enterarse que su cuidador, su papá, su mamá, es paciente renal. ¿Cómo enfrentar entonces este diagnóstico y cómo decírselo a los hijos de los pacientes con enfermedad crónica? Bueno, ese es un tema doloroso, ¿verdad? Sí. Y yo creo que la forma como se aborda va a depender, de la edad del niño, ¿verdad? Con niños pequeños, pues se les puede decir que papá está enfermo, ¿sí? Y que bueno, conforme se vayan dando los cambios hay que irles explicando. Con los más grandes, pues especialmente con los adolescentes, diría yo que sí, ellos ya se les puede decir claramente la situación, pero siempre hay que tomar en cuenta que ellos también tienen una vida emocional. Sí. Y especialmente los adolescentes, cuando hay problemas en el hogar, yo lo he visto mucho, ellos no quieren ser una carga más,
¿verdad? Y en este sentido uno debería de estar al tanto de cómo se sienten los hijos y poder hablar de lo que se siente, especialmente con los mayores, que son los que se dan más cuenta de todo lo que está pasando. Y por ejemplo, yo sé la importancia que tiene el papá y la mamá en la vida, en el desarrollo, ¿verdad?, de un niño o de una niña, y al final puede que se genere de repente, licenciada, alguna herida de abandono en el niño porque sin querer el padre o la madre ya no está en la misma capacidad de estar presente en las actividades cotidianas del niño. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para cuidar esa parte de la salud mental del niño? Además de que ya se dio el diagnóstico y ya se le dijo al niño, mira, tu papá o tu mamá está enfermo, pero ¿cómo puede hacer un paciente crónico para seguir siendo parte de las actividades de su hijo o hija? Volvemos al tema de la actitud, ¿verdad? Y de la resiliencia. Esto es algo inherente a la personalidad y definitivamente también hay factores circunstanciales que inciden. No es lo mismo tener todos los recursos del mundo a no tenerlos. Por ejemplo, esta va a ser una situación que de alguna forma va a influir en cómo nos vamos a sentir en relación al diagnóstico o cómo vamos a llevar la enfermedad. Sin embargo, yo creo que al final de cuentas el paciente está atravesando su problema, está viviendo su realidad, pero esto es simplemente lo mismo que cuando un par de esposos se divorcia. Sí, uno tiene problemas, pero el hijo no tiene la culpa de eso. Y al final de cuentas el adulto es uno, claro, ¿verdad? Creo yo que uno siempre tiene que tener en mente eso para, independientemente de cómo está uno gestionando sus problemas y su problemática emocional, pues poner a los hijos en primer lugar. Y podríamos hablar, licenciada, a mí se me viene el caso de un paciente en el tratamiento de diálisis peritoneal, por ejemplo, que el paciente de diálisis peritoneal puede tener una rutina muy marcada, ¿verdad? Sabe que 4 veces al día necesita enfocarse en su tratamiento. ¿Podríamos dar algunos tips pues prácticos, verdad? Se me ocurre de repente que el paciente en diálisis peritoneal, por ejemplo, le pueda dedicar, además de esos 4 momentos al día que tiene que dedicarse a sí mismo como paciente, dedicar, por ejemplo, después del almuerzo, media hora a pintar algún libro con su hijo o hija, o dedicarse a algo. ¿Podemos dar algunos tips así más prácticos? Sí, claro. Tal vez no es tanto cantidad de tiempo como calidad, ¿verdad? Entonces, yo puedo dedicarle media hora a mi hijo, pero si esa media hora es de calidad, es mejor que yo esté todo el día con él y yo esté furioso, por ejemplo, o yo no le ponga atención. Exacto. Entonces, definitivamente, bueno, eso es una buena idea. Hacer rutinas, ¿sí? Con calidad. Es que la verdad es que yo creo que las rutinas a las personas que han padecido de ansiedad les puede traer mucha paz, ¿verdad? Tener como ese control en su día de repente. Entonces por eso se me ocurría la palabra rutina, ¿verdad? Sí. Que puede que calme mucho esa ansiedad de no saber qué va a pasar en el día, ¿verdad? Ya tener algo establecido podría ayudar. Y bueno, hablando ya de niños, a ver, enfoquémonos también en los niños y niñas que también ya son pacientes renales, pero la pregunta en específico sería, hablando de estos 2 extremos de edad, ¿será igual la forma de abordar el diagnóstico de alguna enfermedad crónica en niños que en adultos mayores? Pues a la hora que se le da el diagnóstico, yo pienso que no puede ser igual, porque un niño, digamos, tiene sus limitaciones cognitivas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la inteligencia también se va desarrollando, al igual que la personalidad y todo lo demás. Entonces un niño, por ejemplo, no va a poder dimensionar, ¿verdad?, el diagnóstico como tal. Definitivamente a un niño hay que irle explicando qué puede y qué no puede, porque si no se va a poner mal, pero no de la misma forma como se le da a un adulto. Y más a un adulto mayor, que yo he visto que han sido los más vulnerables a que sean abandonados por sus familiares.
Lamentablemente ahora, si lo vemos en términos generales, yo creo que no solo los adultos mayores con enfermedades crónicas, sí, Nicté. Es cierto. Muy triste. Sí, súper triste. Sí, y licenciada, hablando ya de esto de los adultos mayores, podríamos tocar también el corazón de las personas que nos están escuchando. ¿Recuerda algún caso, sin decir nombres, obviamente, verdad, por la profesión, el profesionalismo que a usted la caracteriza, pero algún caso que haya impactado su corazón específicamente de esto, de algún abandono del cuidador o familiar hacia el paciente? Sí, de hecho tengo uno muy presente. Es una persona que vive de la caridad de sus vecinos y de organizaciones religiosas. El problema es que hay una comorbilidad, ¿verdad? Entonces hay diabetes y la vista está súper comprometida, ella no ve. Entonces, además de ser paciente con insuficiencia renal, es diabética e hipertensa, pero no ve. Entonces ella, hasta para ir a su hemodiálisis, necesita que alguien le haga el favor de llevarla, y es bien triste, bien triste. Digamos que allá procuramos ayudarla en la medida en que podemos, pero claro que se hace insuficiente la ayuda. Sí. Claro, por supuesto. ¿Y qué le diría a esos familiares, licenciada? ¿Cuál sería un mensaje de llamado a la conciencia para familiares, cuidadores? Incluso hablemos de otros círculos, no tanto de la familia, círculos de compañeros de trabajo, compañeros del colegio, esos círculos que también forman parte de la vida de un paciente, que un llamado a la conciencia. Pues miren, uno no sabe cómo va a parar, y hoy por ti, mañana por mí. Eso es lo que yo podría decir. Uy, sí, es que eso es cierto, uno no sabe en qué momento. La verdad es que a nadie le deseo una enfermedad crónica, es algo muy duro que lo vemos diariamente en una ERC, pero es que uno nunca sabe en qué momento, ya sea uno o algún familiar, lo puede padecer. Entonces, sí. Así es. Además, bueno, hablemos un poquito de la importancia, licenciada. Usted mencionaba la importancia de hablar de nuestras emociones. Sí. Yo creo que muchos tenemos ese estigma de que no está bien decir estoy enojado, estoy feliz, estoy triste. Yo creo que esas son las 3 emociones que más identificamos, pero existe infinidad de emociones, licenciada. ¿Cuál es la importancia de identificar esas emociones y hablarlas y comunicarlas, yo diría, asertivamente con nuestro entorno? Pues es súper importante porque, a ver, las emociones son solo emociones, ¿verdad? Y están ahí porque están inscritas en el ADN. O sea, nosotros estamos programados para sentir emociones. ¿Qué pasa cuando nosotros como que no queremos sentir o procuramos no hacerlo? Lo que va a pasar es que la emoción va a querer salir con más fuerza. Y pues definitivamente va a impactar tanto en nuestra vida emocional como en nuestra conducta, ¿verdad? Hablar de las emociones es simplemente aceptar que uno tiene emociones. Lo malo no es sentir, lo malo es cuando una emoción nos domina, ¿verdad? Sí. Pero en la medida que yo acojo la emoción, yo hablo sobre la emoción va a fluir, se va a ir. Exacto. Sí, a mí me gusta mucho este término de abrazar tu emoción, aceptarla, reconocerla y poco a poco dejarla ir, ¿verdad? Sentirla bien y dejarla ir. Y lo que no se habla se queda adentro y nos intoxica, ¿verdad? Pero se me hace muy importante este término también de esto que siempre me enseñó mi mamá, de no es lo mismo lo que se dice, sino cómo se dice. También eso puede afectar mucho en nuestras relaciones humanas, cómo damos a entender la emoción que tenemos, cómo le decimos a la otra persona, me enojé porque esto y esto y esto, ¿verdad? No es lo mismo decirlo, no sé, con malas palabras. O gritando y insultando, sí. La importancia de la asertividad, licenciada. Totalmente. Uno puede decir lo que sea, pero como bien dice Nicté, depende de cómo uno lo diga, ¿verdad? Sí. Y ahí, ¿saben cuál es la mejor forma para uno ser asertivo? No hablar cuando uno tiene alguna emoción
esperar que baje. Y cuando la emoción baja, uno ya puede hablar como adulto, digamos. Sí. Uy, sí, eso es algo que he aprendido bastante, no dejar que, por ejemplo, la nicté niña sea la que esté hablando, sino nicté adulta. Correcto. ¿Verdad? Ajá. Entonces es mejor esperarse un poquito, que baje la emocionalidad, y entonces ya poder abordar al otro desde una posición más asertiva. Más centrada. Sí. Y hay algo que también he aprendido, y usted me dirá si es un recurso que puede servir o no. El hecho de no tomar las cosas personales y no decirle a la persona, no comunicarle, es que tú me hiciste esto, es que cuando tú dijiste tal cosa, tal vez es más asertivo de repente decir, es que cuando pasó esto yo sentí tal cosa, ¿verdad? Como humanizar a la persona y sacarla del problema y realmente expresar realmente lo que sentimos cuando pasó alguna circunstancia, ¿verdad? Sí. Otra cosa que funciona es, en vez de asumir, tú dijiste y me dijiste porque de plano tal cosa, preguntar. Mira, yo interpreté esto y lo sentí como que tú me estabas, agrediendo. Sí. Lo estabas haciendo. Así se van despejando dudas, y si de verdad había una agresión por debajo, esa persona va a recapacitar y va a decir, no, estuvo mal. Muy importante. Y bueno, licenciada, este es su momento. Vamos a ese espacio en donde usted a la audiencia le da un consejo saludable. Consejo saludable a los pacientes con enfermedades crónicas: traten de ver la vida con optimismo. Ocúpense. El hecho de tener una enfermedad crónica no implica que se acabó. Simplemente es una forma distinta de vivir la vida. Tienen que ocuparse, tienen que reinventarse, pero háganlo, porque en la medida que lo hagan van a vivir vidas más felices y más plenas. Y al público en general, pues creo que ya hablamos mucho acá de hablar lo que se siente, de hablarlo con madurez y de tratar de ver la vida como es, ¿verdad? Con las posibilidades que uno tiene de enfrentar la vida, poniendo límites y tratando de ver lo positivo de cada situación. Eso es lo que yo les recomiendo. No importa la cantidad de tiempo que vivamos, lo que importa es la calidad de vida que vamos a vivir. Creo que eso... súper cierto. Súper cierto. Sí. Qué bonita reflexión. Gracias, licenciada. Y bueno, vamos entonces ahora englobándonos también un poquito para ir finalizando, en el entorno de salud. A ver, ¿qué papel desempeña la comunicación entre el equipo médico, entre el equipo asistencial y los pacientes y sus familiares en ese apoyo en la salud mental? Pues es vital, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, el médico detecta ciertas conductas, ¿verdad? Que a nivel de cuidador pues han sido pasadas por alto, o el cuidador va y le dice a uno, es que fíjese que no come lo que tiene que comer, ¿verdad? Entonces uno ya interviene porque tiene que ver qué es lo que está pasando ahí. Es esencial. Recuerde que nosotros trabajamos multidisciplinariamente por esa razón, ¿verdad? Porque es la mejor manera de brindarle una atención de mejor calidad a nuestros pacientes. Por supuesto. Y hablando de que detectan algunas señales, ¿verdad? ¿Cuáles serán esas señales, licenciada, esas señales de alerta de que hay un problema en la salud mental de nuestro paciente? Bueno, como les dije, cambios de humor. Otro que se me olvidó, pero que es bien importante, es descuido de la higiene. Por ejemplo, como que ya no les importa estar presentables, cambios en la dieta, cambios en los patrones de sueño, llanto reflejo, y manifestaciones de ellos como que no querer participar en actividades que antes participaban, etcétera, etcétera. Sí, lo platicamos con anterioridad. Sí.
Vamos a un momento que me gusta mucho porque vienen preguntas de la audiencia. Ok. Así que vamos a responder esas preguntas que aportan bastante y enriquecen bastante al programa. Primero, preguntan, ¿el estrés puede causar colapso intelectual? Es decir, un agotamiento por sobrecargo y por exceso de trabajo. Definitivamente sí, pero yo diría que más que el estrés, la ansiedad. Recuerden que conceptualmente el estrés tiene un periodo corto de tiempo, o sea, la manifestación física es la misma y el impacto al organismo es exactamente el mismo, pero por tiempo el estrés se corta, la ansiedad se puede volver crónica y sí, definitivamente puede causar estragos en el organismo, en todo el organismo. Sí, eso me sirve mucho y me quedó muy claro en este capítulo que el estrés es de temporalidad corta y la ansiedad puede ser crónica. Sí. Vamos a la siguiente pregunta, licenciada. Vamos a ver. ¿La parálisis de Bell puede ocasionarse por la reacción a una infección viral o por exceso de consumo de alcohol o por estrés? Yo en realidad no puedo contestar a esa pregunta porque no tengo la información. Sería como de investigar y ver si en realidad el estrés es un factor que desencadena esta dolencia. Perfecto, ok. Vamos a investigar. Y la última que nos llega dice, ¿la depresión induce a las personas al suicidio? ¿Y cuáles serían los pasos para evitarlo? Miren, definitivamente no es como que la depresión induzca al suicidio. ¿Por qué? Porque hay personas con depresión que no se suicidan y personas que sí. Pero definitivamente sí. Si hablamos en términos de suicidio, la enfermedad mental que tiene una incidencia más alta es el trastorno bipolar, específicamente el de tipo 2, y sí sufren depresiones, episodios depresivos mayores. Entonces, cada vez que una persona está deprimida, tenemos que estar muy atentas, ¿verdad? Sí. Y preguntarle abiertamente, preguntarle simple y sencilla, de forma muy abierta, ¿has pensado en que te querés morir? Si este fuera el caso, sí hay que buscar ayuda profesional de forma inmediata. Claro. Eso no se puede dejar pasar. Es un no negociable. Sí, hay que buscar es un no ayuda, negociable. por supuesto. Y en específico, licenciada, se me viene algo a la mente. Con los pacientes crónicos pasa algo con esta palabra y esto del suicidio, que es algo que se debe tratar con mucha responsabilidad. Se me viene a la mente, incluso hay algo muy específico en los pacientes renales. Puede haber suicidio incluso al paciente decidir abandonar su tratamiento de diálisis, ¿verdad? Definitivamente ese es un suicidio solapado. Por supuesto que sí. Y ha habido casos, por ejemplo, en una ERC de pacientes que deciden abandonar el tratamiento. Entonces sí, también es ese caso. Si hay una alerta de que el paciente quiere abandonar su tratamiento, creo que aplica esto también de que debe sí o sí buscar ayuda profesional. Definitivamente sí. Perfecto. Y bueno, para finalizar con este tema, licenciada, un tema que nos deja reflexionando no solo en nuestra salud mental, sino también en las personas que tenemos alrededor. Yo le decía al principio, ahora que conocí su experiencia, caras vemos, no la he visto en una ERC, pero no sabemos realmente lo que pasa detrás de las personas. Yo creo que podemos, a partir de este episodio y tanta información que ahora hay acerca de la salud mental, realmente ser un poquito más empáticos con las personas que tenemos alrededor. Sí, yo creo que diría ahorita esta palabra empatía, un poquito de buscar también hay un término que una psiquiatra española habla mucho, que es ser persona vitamina, ¿verdad? Una persona que puede aportar un poquito de luz a las personas a nuestro alrededor, incluso nosotros en una ERC un poquito más, ¿verdad? Estar bien mentalmente para poder también estar bien para otras personas, ¿verdad? Sí, claro. Es una responsabilidad para con uno y para con los demás, ¿verdad? Porque no es que uno sea responsable por cómo los demás actúan, pero uno definitivamente sí impacta. Influye, por supuesto. Sí, claro que sí. Entonces, para terminar con este episodio, licenciada,
recomendaciones finales para fomentar esa resiliencia en los pacientes y en sus familias cuando están enfrentando una enfermedad crónica? Bueno, uno, creo yo, habría que también informarse, ¿verdad? Sí. Tienen que informarse, tienen que saber a qué se están enfrentando. ¿Por qué? Porque el hecho de uno saber con lo que está lidiando le da más resiliencia. Y uno no especula, uno no hace elucubraciones en torno a lo que puede ser o no. Y lo que yo sí me he dado cuenta es que entre pasillos hablan, ¿verdad? Y hay a fulanito que tenía lo mismo, se murió como al mes y no sé qué, pero en realidad no saben qué hay de fondo. Y eso solo incrementa uno, la desconfianza al tratamiento, dos, la actitud hacia la enfermedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, uno, eso, infórmese de su enfermedad, pregunte a fuentes que saben, médicos, claro, ¿verdad? Dos, la actividad, en serio, manténganse activos. Eso iba a decir yo, sí. Es que no hay nada peor que no tener nada que hacer en todo el día. ¿Sí? Tres, hablen, pidan ayuda, hablen de sus emociones. Y otra cosa que es súper importante, Nicté, que no abordé, lo abordé con los cuidadores, pero no con los pacientes. Tengan vida social. Relaciónense, hagan vinculaciones sociales y afectivas fuera del cuidador, ¿verdad? Y aprendan a sacarse de la cabeza todos esos pensamientos fatalistas y negativos. Total. Técnicas de relajación para mantener los niveles de ansiedad bajos. Claro. También. Hagan ejercicio, sean personas vitales. Totalmente, wow, sí. Yo cabal, antes de, la estaba escuchando y a mí se me venían justamente esos dos específicamente. Hacer actividad física, algo que que permita la sangre circular en nuestro cuerpo. Respirar aire puro. Yo escuchaba incluso esto de que practicar actividad física en un entorno en la naturaleza incluso puede ayudarnos a bajar algunos niveles de hormonas que nos mantienen alertas. Esto de saber hablar, saber callar esos pensamientos negativos y cambiarlos por pensamientos positivos, esa voz interna, ¿verdad? Que tiene tanto poder en nosotros. Justamente eso que usted dijo se me venía mucho a la mente. Fíjese que se me olvidó mencionarlo, pero ya para concluir, ¿sí? Hay una señora de apellido Fredrickson. Ella está haciendo estudios a nivel cognitivo con personas optimistas versus pesimistas, y sí hay resultados que apuntan a que las personas que son optimistas tienen mucho más recurso cognitivo para resolver problemas porque tienen más flexibilidad de pensamiento y menos pensamiento paradigmático, digamos. Wow. Entonces son súper más adaptables, mucho más flexibles. Wow. Buenísimo. Sí, al final eso también hace una gran diferencia en nuestro estilo de vida y en nuestra calidad de vida. Así que de verdad, licenciada Chavarría, qué gusto platicar con usted, qué gusto conocerla también un poquito más en este entorno profesional y abordar un tema que me resulta importante y que es responsabilidad de nosotros como personal de salud hablar de este tema, ¿verdad? Sí, muchas gracias por la oportunidad y estamos para servirles en UNAERC. Sí, importante. Claro. Importante entonces mencionar que en UNAERC justo tenemos servicio no solo de diálisis para pacientes renales crónicos, sino también hay otros servicios integrales como nutrición, trabajo social, psicología, que también le damos gratuitamente a los pacientes. Y bueno, con esto entonces finalizamos este capítulo, no sin recordarles que puede también regresar a ver todos los otros capítulos que aborda integralmente el tema de las enfermedades crónicas y en específico el de la enfermedad renal crónica. Nos puede seguir en Facebook como UNAERC Guatemala, en TikTok y en Instagram como unaerc.gt, y también recordarles que este es un programa que hacemos en conjunto al Canal 9 del Congreso de la República y nosotros como Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico. Licenciada, qué gusto tenerla en este programa y a ustedes que pasen un excelente día.
La invitamos a ver el próximo programa de Charlas Saludables.